y que comencemos a descubrir algo. Ebenezer, el nombre que se le puso a la piedra, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Antes de tener la lectura, yo quiero que usted piense en algo, hermano. Que pensemos en algo. Piense en qué le ha ayudado el Señor a usted hasta el día de hoy. Piense en algo que para usted haya sido muy significativo. ¿En qué Dios le ha ayudado a usted? ¿Le ha ayudado Dios alguna vez, en algún momento, hasta el día de hoy? ¿Dios le ha ayudado a usted? Esto implica, hermanos, que si usted y yo estamos conectados en esto, como dije el domingo pasado, nosotros necesitamos ponernos sobre ¿qué? ¿Se acuerda? Alinearnos con el corazón y la voluntad de Dios. Cuando yo estoy alineado con el corazón y la voluntad de Dios, las cosas sí me ayudan a bien. Cuando yo estoy alineado al corazón de Dios, hermano, yo pudiera estar en la peor de las crisis, pero si yo estoy alineado al corazón y a la voluntad de Dios, esa crisis me ayudará para bien. Yo pudiera estar en el mejor momento histórico de mi vida, pero si yo no estoy alineado al corazón y a la voluntad de Dios, eso no va a efectuar en mí ninguna otra cosa más que cosa, zozobra, desconfianza, aspectos que no son convenientes a los santos. Veamos en el capítulo 7. Voy a contextualizarles un poco con respecto a esto de Ebenezer. Resulta, hermanos, que los filisteos, gobernados por 5 reyes, estaban en pleito con el pueblo de Israel. Es más, habían subido, habían peleado y les habían quitado el arca del pacto. 20 años había pasado en el cual, hermanos, el pueblo de Israel vivía subyugado. Habían pasado 20 años en donde los filisteos tenían aplastados a los israelitas. 20 años de sufrir, 20 años hasta que llegó Samuel. ¿Se acuerdan quién era Samuel? Samuel, un sacerdote, profeta del Dios Altísimo, un hombre que Dios usó de maneras impresionantes en medio de este tiempo. El primero de los jueces, hermanos. Y entonces el pueblo le dice a Samuel que por favor oren para que Dios los liberte de la esclavitud de los filisteos. Qué interesante, hermanos, es poder saber a quién acudir en momentos de dificultad. Y nosotros tenemos algunos espacios en la vida que tenemos dificultades. ¿A quién vamos a acudir? Hermanos, y suena de una manera muy romántica a veces poder decir, bueno, pues usted tiene a Dios, busque a Dios. Pero ¿por qué Dios, aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el registro bíblico a nosotros nos enseña buscar consejo en medio de la multitud? Porque ahí hay sabiduría. El pueblo busca a Samuel como representante del Dios Altísimo. En el Nuevo Testamento, hermanos, los apóstoles también empiezan a generar toda una forma específica para que la gente busque consejo. Aparecen los diáconos y los diáconos se van a encargar de ver por las mesas de los pobres. Y los discípulos empiezan a hacer su trabajo. Había toda una forma, porque Dios siempre ha querido usar a las personas para poder Él hacer su voluntad. Usted y yo somos parte de un pueblo que tenemos consejo para las personas que se arriman a nuestro entorno. Hermanos, usted y yo necesitamos entender que Dios nos usa para poder también llevar dirección a personas en nuestro mismo núcleo familiar. Por eso necesitamos estar abiertos y decir, Señor, ¿tú en qué quieres usarme? ¿En qué tú quieres, Señor, que yo pueda ser propicio a mi hermano, a mi esposo, al hijo, a la hija? Y tener la amplitud para que nosotros logremos entender, hermanos, que Dios también quiere usarnos a nosotros. De esta manera, Samuel es usado por Dios de una forma particular. Y tan particular, hermanos, que se revierte el proceso. Y vamos a ir a capítulo 7, que ya les tengo ahí, ¿verdad?
Vamos a ir hasta el verso 3. Entonces Samuel, dice la escritura Samuel. ¿Quién fue el que habló? Samuel. Vean que el pueblo de Israel podía también haber acudido a cualquier otra forma, pero dice que Samuel habló con todos los israelitas y les dijo: si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor, sírvanle solo a Él, entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Entonces Samuel les dijo: reúnan a todos los israelitas en Mizpa y yo rogaré al Señor por ustedes. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Aquel día ayunaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Así fue como Samuel se convirtió en Mizpa en el caudillo de los israelitas. Y cuando los jefes de los filisteos se enteraron de que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, se prepararon para ir a luchar contra ellos. Y cuando los israelitas lo supieron, se llenaron de miedo. Y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos libre del poder de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Luego rogó por el pueblo de Israel y el Señor le oyó. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas, pero el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos y los atemorizó, y los israelitas los vencieron. Salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos más allá de Betcar y los hirieron de muerte. Luego Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y a ese lugar lo llamó Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hermanos, este relato es hermoso por todo, porque las piedras a lo largo de la peregrinación de nuestra vida debieran ser para nosotros un Ebenezer. Nosotros debiéramos de tener ese cuidado, de tener en cuenta a Dios en nuestras batallas y en nuestras luchas. Hermanos, es triste cómo uno ve personas que Dios ha operado cosas milagrosas. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con alguien que sé que Dios operó un gran milagro. Y era una persona que necesitaba ese milagro y Dios operó ese milagro en su vida. Pero al día de hoy, hermanos, ya no está con el Señor. Por otras circunstancias, por otras situaciones. Quizás usted conozca otra historia. Tal vez usted conozca personas que de verdad el favor de Dios ha estado con ellos. Sin embargo, se han apartado por cualquier otra decepción, desilusión o como quiera llamarse. Nosotros debiéramos de tomar en cuenta que nuestro peregrinar como cristianos en nuestra vida debiera para nosotros verse un Ebenezer. Así será si hemos estado caminando en sus caminos. No hubo, hermanos, piedras en Ebenezer cuando el hijo pródigo se fue para el otro lugar. No han habido piedras de Ebenezer cuando muchas de las situaciones en nuestra propia vida, hermanos, se han asomado. A veces no somos tan agradecidos con el Señor. A veces pensamos que lo que tenemos es algo que nos merecemos. Hermanos, permítanme decir, lo que usted y yo tenemos lo hemos recibido por la gracia y el favor de Dios. Y sé que entra nuestra voluntad, y sé que entra nuestra inteligencia, y sé que entra nuestra capacidad. Todas estas dadas por Dios. Por eso nosotros debiéramos de estar muy presentes a esas piedras y poder colocar ese altar en medio de nuestras situaciones y decir: Señor, hasta aquí me has ayudado. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios porque te ha ayudado hasta el día de hoy? En tu matrimonio, en tu vida, en tu estudio, hermanos, con situaciones adversas. Es que en el mundo tendremos aflicciones. Es que la cosa, nadie dijo que era fácil. La fe no hace las cosas fáciles, la fe las hace posibles. La fe las hace posibles. Por eso nosotros necesitamos hoy establecer un altar en medio de nuestras situaciones y decir: Señor, gracias, porque Ebenezer
Ebenezer, la piedra de ayuda. Hasta aquí tú me has ayudado. Hermanos, estas piedras hablaron de muchas maneras y hasta aquí el significado que nosotros... Esta piedra levantada por Samuel tiene muchas lenguas. Por ejemplo, habla de por fe y no por vista. Esta piedra nos dice a nosotros que las situaciones de la vida cristiana son por fe, no por vista, hermanos. Porque por vista caemos en el engaño. Por vista nosotros somos traicionados en nuestras propias emociones y sentimientos. ¿Cuántas veces vemos una crisis que viene, hermanos, y nuestros sentimientos, emociones se revuelven y somos tan afectados y quizás esa crisis ni nos tocó, pero vimos aquello? Hoy vivimos un panorama, hermanos, que a veces la fe no es la que está apuntando mal la vista, es el comportamiento de una persona o la situación que estoy tratando de ver o estoy viendo en una persona la que me impulsa a tomar decisiones que no son las decisiones de Dios. Otra de las formas de la lengua en que habla esta piedra levantada es la de redención. Hasta aquí, hermanos, desde Egipto hasta el Gólgota, el pueblo de Israel fue traído. Desde Egipto hasta el Gólgota, tu vida y la mía también han sido de redención. Nosotros hemos sido redimidos. El significado de la palabra se extiende, hermanos, desde el mismo Egipto. Nosotros éramos esclavos en el mundo, pero hasta aquí el Señor nos ha traído, hermanos. Hasta aquí Dios nos ha dado vida. Hasta aquí Dios nos ha permitido tener lo que tenemos. Hermanos, yo puedo entender, porque yo también vivo el drama de la vida. Porque yo también vivo las circunstancias de la vida. Yo entiendo que hay situaciones adversas, difíciles. Pero piense en esas cosas que son difíciles si no estuviera el Señor con usted. Yo en esto me pienso siempre, Señor, en redención. Gracias, porque me redimiste de la mala manera de vivir. Yo no estuviera ya, hermanos, en mi mala manera de vivir. Yo ya no estuviera por los conflictos, por la situación, por las crisis, por todo lo que yo era. Sin embargo, hoy sigo siendo, porque la misericordia de Dios en su redención hasta aquí me ha ayudado, hermano. No lo he alcanzado todo, pero hasta aquí el Señor me ha ayudado. ¿Cuántos nos sentimos confortados sabiendo que de verdad la fe nos asiste y que podemos estar hasta aquí por lo que Él ha hecho con nosotros? Hasta aquí su matrimonio ha funcionado. Y si hay alguien que no le está funcionando, hermanos, levante, tome esa piedra y dígale: Señor, hasta aquí. Y clamemos al Señor en fe, en confianza, que seamos redimidos de esas formas que a veces están afectando nuestro corazón, que están afectando nuestros núcleos familiares. Es necesario, iglesia, levantarnos en fe en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, esta piedra levantada por Samuel también habló de otra cosa, y habló de la parte de la preservación. El ser preservados, hermanos, la preservación hasta aquí nos ayudó. Hermanos, la Escritura a nosotros nos enseña, donde dice: séquese la hierba y cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, hermanos. La preservación, ¿qué se entiende por preservación? Las Escrituras dicen que la palabra del Señor permanecerá para siempre, en Isaías capítulo 40. Y si la palabra de Dios permanece para siempre, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ha habido muchos peligros, hay muchas tentaciones, hermanos. Desde que nosotros estábamos en el mundo hasta hoy en Cristo Jesús han habido tentaciones, pero el Señor nos ayudó por todo el camino. ¿Cuántos se sienten que Dios les ha ayudado en todo su camino? Hermano, yo me pongo a pensar en situaciones que si yo no estuviera con el Señor, posiblemente decisiones hubiesen sido tomadas de una forma diferente, muy distintas. Por eso es necesario levantar nosotros ese altar. Me llama a mí la atención porque en el texto que nos ocupa dice que Samuel lo que hace es levantar este altar,
lo levanta entre Mizpa y Sen. Mizpa era un lugar en donde Jacob había llegado en algún momento cuando tuvo problemas con su tío Labán, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de la historia? ¿Sí? Y salieron de ahí, y cuando llegaron a Mizpa, porque el tío Labán perseguía a Jacob, y entonces dice que Jacob llegó y hizo un pacto con su tío, y colocó un altar y llamó a ese lugar Mizpa. ¿Significa Mizpa? ¿Saben? ¿Sí saben qué significa? Oh, tengo el poder porque sí leí. No. Mizpa significa: sea Dios testigo entre nosotros dos. Mizpa. Sea Dios testigo entre nosotros dos. El matrimonio, la familia y la iglesia necesitan hacer siempre y tener en cuenta que Mizpa debe ocuparnos siempre. Sea Dios testigo entre nosotros. Sea Dios testigo en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque en Mizpa el corandeo de Dios está. ¿Sí saben qué es corandeo? ¿Sí? Corandeo significa que los ojos de Dios están mirándolo todo siempre. Los ojos de Dios miran siempre. Corandeo, el ojo de Dios mirando todo siempre. Mizpa, sea Dios testigo en medio de nosotros. Hermanos, son aspectos de un pacto que nosotros desde la perspectiva de Dios son argumentos y formas en las que Dios está interesado. Dios sí sabe que tiene un pacto con nosotros. Hoy estamos bajo el pacto el nuevo pacto, el pacto hecho en la sangre del Cordero, una vez y para siempre. Nosotros hemos sido preservados, hermanos. La preservación es porque la palabra ha permanecido en las promesas y permanece para siempre. Se secará la hierba, se caerá la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, aquí es donde tenemos nosotros que entender que Mizpa, que el argumento del Ebenezer, Dios está en medio de nosotros. Hermanos, Dios quiere que nosotros sigamos siendo personas que en la preservación de lo que Él quiere en su iglesia y en su pueblo. Hermanos, no ha muerto el pueblo de Dios, no ha muerto la iglesia de Dios. La iglesia ha pasado por muchas cosas, crisis, situaciones, adversidades. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hermanos, el enemigo sí está en una lucha feroz contra la iglesia, pero la palabra de Dios dice que las puertas del infierno y las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. ¿Contra quién? Su iglesia. Esto implicaría que nosotros levantemos un altar delante del Señor. Hermanos, nosotros pensamos que nos acostamos y levantamos a veces porque se nos ocurrió y porque todavía no nos toca morirnos. A veces somos descuidados. A veces somos descuidados en las formas sobrenaturales de Dios. El pueblo de Israel ha sido preservado hasta el día de hoy, hermanos. Con todas las luchas, con todos los ataques. Es un pueblo rodeado de puros enemigos, con alguien que lo defiende desde el cielo y un país en particular que están un poco largo, pero los defienden. Israel ha permanecido. Aún en los conflictos internos, Israel permanece. Ha sido preservado. Usted será preservado. Yo seré preservado. Si entiendo, hermanos, que hasta el final Él se comprometió conmigo, porque Él dice en la Escritura, el mismo Jesús hablaba con respecto a esto. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto requiere entonces que yo levante un altar y que diga, Señor, hasta aquí me has ayudado. Otro aspecto, hermanos, que la piedra levantada por Samuel tiene en esta otra lengua, nos habla a nosotros, hermanos, de la oración, la respuesta a la oración. Dice, clamé a Jehová y Él me oyó. Hermanos, cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón tocará el cielo.
Y de verdad, hermanos, Dios está dispuesto en medio de nosotros en la oración. Esta piedra fue erigida después de que Samuel clamó a Jehová. Vean el verso 9 y el verso 10 de Primera de Samuel. Dice: entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Y luego rogó por el pueblo de Israel y el Señor le oyó. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas, pero el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos y los atemorizó, y los israelitas lo vencieron. Hermanos, nosotros pensamos a veces que esta oración de Samuel, que este evento que se dio ahí, pasara o pasó solamente en ese espacio, y no es verdad. Esto sigue pasando, es una repetición. Dice que la misericordia del Señor es nueva cada mañana. La misericordia del Señor es el tronar de Dios para confundir al enemigo, para confundir aquellas cosas que vienen en contra de nosotros. Dios en su misericordia todos los días trae nuevo ánimo, nuevas fuerzas. Hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de que la oración tiene respuesta conforme el corazón de Dios. Es muy fácil desinflarse a veces cuando nosotros en lo específico no logramos tener todo el tema con respecto a lo que Dios o lo que uno quiere que Dios le dé. Sin embargo, yo puedo decir, hermanos, que su misericordia es nueva cada mañana. Ahí está la respuesta a tu oración. Ahí está la respuesta a tu oración. La respuesta a la oración está en esos textos sagrados, hermanos, en donde Dios a nosotros nos hable. Allá en Filipenses, hoy a mí me habló fuertísimo con respecto a esa parte, en la parte del devocional personal, en donde dice: no estéis afanados por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego delante del Señor. Esa es una respuesta, hermano. Él sí sabe mi afán. Él sí sabe mi turbación. Él sí sabe mis composiciones mentales que a veces atrofian aún mi pensamiento y mi forma de ser. Por eso grito, por eso me enojo, por eso caigo en estados de muchas maneras. Pero si vamos a la palabra, si entendemos la oración, la respuesta a la oración: clamé a Jehová y Él me oyó. Hermanos, no caigamos en la tentación. No caigas nunca en la tentación de decir, no caigamos en la tentación de decir: es que a mí el Señor no me oye. Sí nos oye, hermanos. Nos oye en sus misericordias, nos oye en su favor, nos oye con la palabra, nos oye, hermanos, en que si usted de verdad y yo nos ponemos en la perspectiva de Dios, nos ponemos en el momento de Dios, nos ponemos sobre el carril de Dios, todas las cosas entonces ayudan para bien. No podemos seguir jugando a la iglesia. Necesitamos cristianos verdaderos, necesitamos cristianos de fe, cristianos que puedan creer. Hermano, tu dolor o el mío, tu circunstancia o la mía, no son el impedimento ni son algo que Dios no quiere reparar. Es solamente eso, la circunstancia que se tiene que traducir en oportunidad para tu crecimiento espiritual. Tu circunstancia y la mía tienen que ser tomadas entonces de una manera tal que nosotros podamos ver no una circunstancia, sino una oportunidad. Voy a ver para que se saquen el examen bien. No una circunstancia, sino ¿qué es la oportunidad que tienes en tu situación familiar? ¿Qué es la situación? ¿Cuál es la oportunidad que Dios te está dando con ese dolor? Aún con la gripe, que en estos días eso pululaba. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad? Hermanos, saben, yo me he visto a veces en situaciones donde digo yo, qué torta, no, estoy feo para levantarme. Y yo eso, ¿verdad? Me cuesta. Pero he encontrado oportunidad. No he empezado, tengo un ratito de que gracias a Dios no me da así. Pero me ha pasado. Y entonces digo, Señor, sí, qué bueno que me tiene aquí. Necesito verlo como la oportunidad. Cuando nosotros los cristianos, hijos de Dios,
Entendamos que la circunstancia no es solamente es más una oportunidad. Estaremos erigiendo un altar diciendo: Señor, Ebenezer, hasta aquí me has ayudado. Hermanos, Dios no se equivocó. Ni se equivocó con tu familia, ni se equivocó con la mía, ni se equivocó con tus hijos, ni se equivocó con nada. Dios todavía no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado con usted y conmigo. Dios sabe que usted necesita y Dios te ha dado lo que realmente usted y yo necesitamos. A veces usted diría: Señor, pero yo sería más feliz sin otra cosa, ¿ah? Sí, a veces pensamos así. Dice: Señor, es que sin esto sería como más fácil. Pero yo le puedo decir algo, hermanos, y ahí es donde está la respuesta a la oración. Dios no te da más de lo que usted puede sobrellevar. Nada, nada, nada te da Dios de lo que usted no pueda sobrellevar. Y ahí se establece la justicia de Dios. Ebenezer, hermanos, Ebenezer. Este hombre clama y el Señor truena sus dedos y ellos son confundidos. Hermano, dígale: Señor, truena tus dedos sobre esta crisis, sobre esta situación que yo tengo. Y se han confundido mis enemigos. Se han confundido mis enemigos. Hermanos, es efectivo eso. Es efectivo. Y yo se los puedo asegurar, es efectivo. Oren así, dígale: Señor, de verdad trae tu confusión sobre mis enemigos, sobre aquellos que me señalan, sobre aquellos que no quieren, sobre aquellos, hermanos, uno a veces le cae mal a las personas. Y hay personas que si pueden te hacen el daño. Pero Dios sabe cómo guardarnos en lo íntimo. Él sabe cómo guardarnos y poner vallado alrededor. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Amén. Sí, díganle amén. Otra de las cosas, hermanos, esta piedra que está ahí y que ha sido levantada por Samuel tiene otra lengua, y esta nos habla de la victoria. Vean, hermanos, y esta es la victoria sobre el mundo, nuestra fe es la victoria. Hermanos, la fe se nos fue dada. La fe se nos fue dada, no es algo que tenías. Usted no tenía fe, el Señor nos dio fe. El Señor nos la regaló. Usted no necesita más de lo que usted ya Dios le dio. Hay una fe que nos asiste, hermanos. Ahora, esta fe en la victoria fue ofrecida. Vean el verso 9. Es interesante poder ver cómo empieza a encerrarse todo esta forma de Dios. Lo sobrenatural empieza en lo natural a tomar figura. Y el verso 9 dice: entonces Samuel tomó un cordero. Vean qué interesante, hermanos. Es decir, hermanos, la victoria en el Señor toma una forma, y Samuel ofreció un cordero. Y dice que fue la victoria por medio del cordero. Siempre podemos triunfar por medio del poder del cordero de Dios levantado en alto. Aquel que fue levantado sobre un altar de la cruz ha sido ahora levantado en la gloria del trono del Padre para dar dones a los hombres. Ellos vencieron por la sangre del cordero. Nosotros somos más que vencedores por la sangre de Cristo Jesús. La iglesia necesita caminar, hermanos, sobre esa brecha, la brecha de la victoria. Somos victoriosos más que vencedores. Somos victoriosos más que vencedores. Y si esta mañana usted se siente derrotado, hermanos, dígale: Señor, trae confusión sobre ese pensamiento, trae confusión sobre ese enemigo. No es verdad que tu matrimonio está acabado, no es verdad que tu vida está terminada, no es cierto que nuestros hijos están perdidos, no es verdad que la iglesia no está derrotada. No, hermanos, somos victoriosos y por fe vivimos, no por vista. Amén. Ebenezer. Pero tenemos que confiar. No son solo palabras, no es solo verbo, es poner las palabras en acción. Hermano, yo le puedo asegurar que si mis pensamientos empiezan a ser cambiados por los pensamientos que la palabra tiene, seré diferente. Cuando yo pueda decir: Señor, y esta es la victoria sobre el mundo, muestra fe. Eso lo dice la Biblia. Eso no son palabras positivas, eso no son declaraciones positivas.
Esas son declaraciones que la Escritura dice. Hermanos, es cierto, la victoria sobre el mundo. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué? ¿O solo a mí? ¿Por qué nos cuesta tanto el perdón? ¿Por qué nos cuesta tanto la aceptación en la fe en las cosas que Dios está haciendo? ¿Por qué nos cuesta? Nos cuesta, hermanos, porque la racionalización en nosotros es un panorama demasiado abierto. Esta computadora, hermanos, demasiados pensamientos. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta empezar a creerle al Señor por cosas? ¿Cómo cuesta, hermanos, creerle a Dios por cuando alguien nos dice algo? Una palabra, un consejo, ¿cómo nos cuesta? Pero necesitamos derrotar, y la victoria es una de las piedras levantadas por Samuel ahí, hermanos, que nos dice a nosotros somos victoriosos. Una cosa es que usted se complique su vida, o que yo me la complique, y otra cosa es que la victoria del Señor siempre está sobre esas complicaciones. Yo me la complico, yo me la puedo complicar, por supuesto que me la puedo complicar. Hermanos, si no, así somos nosotros. Tal vez no sé si ustedes o yo. Yo sí sé que si yo me como algo, posiblemente me cae mal, pero ¿qué dice uno muchas veces? No importa. Chicharrón con limón y la yuca va para adentro. Y después, hay cosas que tú no debes de comer. No lo intentes más. Necesitamos ser victoriosos. Y para ser victoriosos hay que ser disciplinados, hermanos. La disciplina del Señor. Aquel que fue levantado sobre ese altar. Miren otra cosa, hermanos. Otra de las piedras. Esta piedra que es impresionante. Que nos habla también, hermanos, de la fidelidad divina. Hasta aquí su fidelidad es grande, hermanos. Y aquí es donde usted y yo tenemos que prestar atención. ¿Es grande su fidelidad para con usted? ¿Sí o no? ¿Es grande su fidelidad? Hermanos, ¿verdad que este país está sufriendo una violencia extraordinaria? Lamentable. Sí, desmedida. ¿Cuál es el mensaje de Dios a través de esto? ¿Qué tendrá que el Señor enseñarnos a través de esto? ¿Cómo esa circunstancia se tiene que convertir en una oportunidad? ¿Saben, hermanos? Nosotros, bueno, yo digo, la mayoría de nosotros los adultos estamos con los pelos parados con el tema de tal violencia, porque los que hemos vivido un poquillo más allá que algunos otros no hemos visto esta violencia como hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen de los que estamos más grandes aquí, amén? Pero háblele usted a un joven de eso. Dígale a los jóvenes de eso y usted estará haciendo el peor de los ridículos de su vida. Porque los jóvenes van a decir, ¿qué? No es nada. La fiesta empieza después de las 12. Sí, hermanos, sí, los asesinatos empiezan después de las 10 de la noche. Está como señalado. Bueno, y ahora ya se descaró el tema y ahora a las 8 o 9 de la mañana, no importa la hora, el día, el lugar, donde sea, prim, prum, y todo se acabó. Esto es duro, hermano, pero el mensaje de Dios para nosotros es que tenemos que entonces doblar nuestras rodillas y empezar a entender que estamos viviendo en una violencia tal que ha sido desatada por el mismo infierno. Hermanos, ¿qué es esto? Las mismas autoridades, personas que han sido autoridades, están metidas en todo un montón de circunstancias. Hermanos, situaciones tan adversas en donde usted dice, ¿en dónde? Es que antes era muy marcado. Los que tenemos un poquillo más de 20, ¿verdad? Ustedes antes decían, uy, no, cuidado, se le ocurre ir allá en San José. El único lugar que a usted casi le decían y le aconsejaban que no fuera, ¿era dónde? A calle 12. Cuidado con la calle 12. La calle de la amargura, la más visitada. ¿Saben cuánto licor se ingiere en esa calle? Tengo un dato ahí. Y que mejor no lo digo. Porque, oye, hermanos, es espeluznante. Y no importa, yo paso por ahí porque es mi ruta. Puede ser las 9, las 10, las 11. Y usted ve eso siempre repleto a las 9, a las 10, a las 11.
Yo un día pregunté que si no había una ley que era hasta después de las 11 de la mañana que podían vender licor. Parece que hay otra cuestión ahí, y ahí se vende todo el día y toda la hora. Y entonces uno ve todos los estudios. Yo decía, y cuando paso por ahí, porque he visto escenas de muchachas jóvenes, y yo digo, el papá y la mamá sabrán que esta chiquita está con una cosa así, que parece un té, pero uno sabe que no es té, ¿verdad? Pues parece té, uno a buena intención diría, se estará tomando un tecito, pero es una cosa así, hermanos. Un té de manzanilla, que se ve amarillo aquello, qué bueno. Y uno dice, qué torta. Hermanos, pero ¿cuál es el mensaje ante todo esto? ¿Cuál es el mensaje a nosotros? ¿Cuál es el mensaje que Dios está permitiendo que nosotros podamos ver? Necesitamos doblar nuestras rodillas, necesitamos hablar con nuestros hijos, necesitamos ser consecuentes, hablarles de la fidelidad de Dios para con sus vidas. Hermanos, esta violencia no se para porque la Escritura lo está diciendo. Pero nosotros podemos de verdad seguir teniendo consejo, ser ese Samuel y levantar de verdad un altar de oración, un levantar y decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Poner en perspectiva a nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes sean traídos y seducidos por la Escritura, por la palabra. Hermanos, estamos en momentos difíciles. Yo en medio de una reunión me decía, no, pero si hay muchos jóvenes en la iglesia. Y yo les decía, pero ¿cuántos? Yo digo, gloria a Dios por los jóvenes en la iglesia, pero ¿cuántos de estos jóvenes conocen la Escritura? O estos jóvenes se reúnen solamente porque qué bueno es reunirnos. O estos jóvenes a veces tan solamente están ahí porque sencillamente pensaron que es otro buen grupo social. Hermano, porque lamentable esto se da. Entonces necesitamos, hermanos, ponerle a eso que es tan bueno, nuestros jóvenes en la iglesia, que es tan excelente y que es la gracia y misericordia de Dios, ponerle algo de lo que Dios quiere mandarnos a nosotros a ser de verdad esos precursores y poder infundar con nuestro testimonio el aliento a esos jóvenes, decirle, Jesucristo sí es el Señor, Jesucristo te ama y tienes que orar, debes tener fe. Necesitamos formar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, necesitamos formarlos, hermanos, porque la batalla que tienen no es sencilla, no es sencilla. 24/7 el mundo les está ofreciendo de todo y más. Hermanos, ya aquí antes Costa Rica, lamentable, se decía, es un lugar de paso para la drogadicción. Costa Rica hoy es un lugar estratégico para el narcotráfico. No sé si vieron las noticias de ayer, eran bodegas. Yo decía que no sea ingrato. Oye, era una bodega lleno de aquello, de todo y más. Y es todos los días. Y en las llantas. Es decir, hermanos, si estamos ante un asunto en donde Dios quiere sacudirnos y quiere decirle a la iglesia, iglesia, levántate y di Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Seamos sal y luz, seamos gente que entendamos la fidelidad del Señor. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Amén, ¿podemos leer eso? Al contar 3, por favor. 1, 2, 3. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Necesitamos atesorar lo que Dios nos ha dado, hermanos. Necesitamos atesorar la palabra. No estamos en momentos fáciles. Y esto, hermanos, lamentablemente no se pondrá más fácil. No será más fácil. No será más fácil para nuestros hijos. No será más fácil para esta sociedad. No será más fácil. Hermano, esto ya pasó otros eventos. Ya no es un asunto solo social. No es un asunto político. Este es un asunto espiritual. Y no se está tratando con la parte espiritual. Se trata de una manera, se trata de política, se trata de lo espiritual, hermanos. Y necesitamos que la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la oración, en el poder del ayuno, en el poder de hombres y mujeres, que seamos testigos y testimonios de que Jesucristo es el Señor y de que Él es fiel hasta el final. Para esto requerimos, hermanos, estar en su presencia.
Hermanos, con temor y temblor, dice el apóstol, guarden una salvación tan grande. Y lo decía porque él sabe y sabía que en los tiempos venideros, y así le escribe a Timoteo, porque en los tiempos finales vendrán tiempos en donde la apostasía ha tomado su lugar. Sí la ha tomado, hermanos. Ya el ser cristiano a veces es como, ya a veces el congregarse es como, hay cosas que están quedando como estamos en esta modernidad, ¿verdad? Muy light, de verdad, es muy light. ¿Cómo estoy en inglés? Practicando. Muy light. Estamos muy livianos. Hermanos, ¿saben? Si en su matrimonio o en el mío, si en su familia o en la mía, si en la iglesia, nosotros ante las situaciones y adversidades nos pusiéramos de rodilla, clamáramos al Señor, hiciéramos los ejercicios espirituales referidos aquí, nosotros tendríamos menos circunstancias adversas. Pero no llegamos ahí. Pensamos que las situaciones irán componiéndose conforme pasen los días y las semanas. Hoy algo pasó. Dice aquí también, hermanos, bueno, hablando sobre otra piedra levantada por Samuel, que tiene muchas lenguas, habla de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Porque, hermanos, una de las cosas que ha venido fraguándose es el temor. El temor, hay tanto temor, hay gente que le da temor muchas cosas. Hermanos, les da temor, y no solamente el temor de ese susto, de ese miedo, sino que ese temor lleva a decisiones que a veces no son. Uno se encuentra con gente, y yo el otro día me encontré con una persona que tenía mucho tiempo no verla, y ya entonces me dijo: sí, vieras qué bendición, no es que ya estoy casada. Hoy que ya hablamos. Y le digo: ¿verdad? Es que es la pregunta característica de nosotros los panderetas. ¿Y dónde se congrega, hermano? Ay, no, vieras que es que más bien cuando se acuerda que yo iba a la iglesia y pero no, es que yo me salí y mi esposo no conoce al Señor y entonces no vamos a ningún lado. Pero está felizmente casada. Hermano, ojo al cuidado para no caer en la religiosidad, que no quiero, porque yo entiendo que Dios puede hacer cosas maravillosas. Es nuestro Dios, es un Dios que es poderoso, pero cuidado, porque Dios es un juez justo. ¿Saben, hermanos? Yo he aprendido que a Dios no le gusta que usted lo deje tirado. No le gusta, a Dios no le gusta. A Dios no le gusta, porque Dios no encuentra la razón por qué usted lo dejó. Por una filosofía, por un hombre, por una mujer, por un trabajo. Él dice: yo les he provisto todo, pero ¿por qué me dejan por una filosofía? ¿Por qué me dejan por la inteligencia que les di? ¿Por qué me dejan por un hombre? ¿Por qué me dejan por una causa? ¿Por qué me dejan? Porque, hermanos, ¿por qué dejar a Dios? Pero a veces dejamos a Dios con tal de lograr aquello que es lo que nos seduce, que es lo que queremos. Esas malas decisiones. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. No caigamos en el error ni en el engaño. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y las cosas tenemos que hablarlas nosotros de frente, con transparencia, con honestidad. Necesitamos tomar ese valor como iglesia y decir: no. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Las cosas hay que decirle por su nombre. Sí, en amor, claro que sí, hermanos. Yo creo que tenemos que practicar el amor con la verdad, porque gracia y verdad vinieron juntas. Pero no podemos, hermanos, tratar de seguir diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno llamarle malo. Dios sí le molesta esto. Y yo creo que en esto, hermanos, es solo reflexión. Por eso le digo, yo sé que hay necesidades que nosotros seres humanos vivimos y nos desviamos muchas veces.
Y la misericordia de Dios es más grande que la vida. Porque si no, ya no estuviera yo aquí. Yo hubiese sido destruido. Porque yo también fallo y he fallado. Pero su gracia y su favor me han sostenido. Hermanos, pero no podemos seguir atentando contra el que nos ha llamado de la gracia y la misericordia. El testimonio presente, el Señor es mi ayudador. En Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 5, 6, habla en medio de todo esto de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, yo no voy a temer. Y por el temor yo no voy a hacer cosas que no corresponden a la piedad. Hay personas que no quieren ser aisladas de un grupo social y por lo tanto se vuelven como ese grupo social. Y uno ve que ni encajan. Y uno ve que ni funcionan. Hoy tenemos, hermanos, todo un grupo de personas que por moda hacen cualquier cosa. Por moda se vuelven de una manera, por moda se ponen de otra, por moda hacen cualquier cosa con tal de ser infiltrados ahí. No entendiendo, hermanos, que el testimonio presente es una piedra levantada por Samuel con una lengua que dice: el testimonio presente, el Señor es mi ayudador. Dígame, hermanos, ¿nos ha ayudado el Señor hasta aquí? Y la última piedra levantada por Samuel, que tiene esta otra lengua, habla sobre el aliento para el futuro. Hasta aquí es la garantía hasta el fin. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Y nosotros necesitamos tal vez declarar como Job, cuando Job decía: yo sé que mi Redentor vive y que con Él me levantaré. Hermanos, estamos en momentos donde no está fácil. No hay tarea fácil en la familia. No hay tarea fácil en la iglesia. No hay tarea fácil en esta sociedad. Esta sociedad necesita estructuras de credibilidad, aliento para el futuro. Hermanos, nosotros hemos sido llamados ya para estar delante de su presencia. Nosotros somos una iglesia que lo tenemos todo. Somos sus hijos, Él pagó el precio más alto. No hay nada que usted y yo podamos hacer para adquirir lo que ya Él nos ha dado, hermanos. Pero guardemos esto, tengamos cuidado, digámosle: Señor Ebenezer, hasta aquí me has ayudado. Señor, hasta aquí tú me has resuelto. Hasta aquí tú me has llevado de gloria en gloria, de victoria en victoria. Quizás usted y yo no tengamos todo lo que usted y yo creamos que necesitamos. Pero usted y yo tenemos todo lo que usted y yo sabemos, o Dios sabe que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, es importante el aliento en el futuro. Hasta aquí es la garantía que a partir de la hora, el Dios de nuestra ayuda en eras pasadas será nuestra esperanza para los años venideros. Hermanos, el tiempo final se acerca. Tomó luego Samuel una piedra y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermano, quiero que leamos esto juntos al contar 3. 1, 2, 3. Cuando caminas firme hacia donde Dios te ha llamado, hasta los mares se echan a un lado. Cuando usted y yo caminamos en la perspectiva de Dios, podemos decir: hasta aquí el Señor me ha ayudado. Dele gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por la familia. Démosle gracias a Dios por la salud. Démosle gracias a Dios como estemos. El apóstol Pablo decía: yo sé lo que es estar en pobreza, he sabido lo que es estar en riqueza. Y en todo dar gracias a Dios. Hermanos, en todo dar gracias a Dios por lo que tenemos. Y no es poner un escenario duro o difícil, pero hermanos, ¿cuántas personas solo en esta semana, en no sé cuántas horas, 10 muertos? Nadie piensa en los familiares, nadie piensa en las esposas, nadie piensa en los hijos. ¿Cómo quedaron esos hijos? ¿Cómo quedaron esas familias? Hermanos, ¿cómo el diablo hace su obra? ¿Quién le puede llegar? Qué difícil es llegarle a hablar a una persona que le han matado a su esposo por lo que fuera y poder decirle: no, Dios cuida de usted. Le voy a decir a usted: váyase de aquí antes de que llame a mi esposo y le meta un balazo. No. ¿Quién va a creerle un hijo y poder decirle: bueno, de ahí ni modo? ¿Quién va? Hermanos, es difícil, es muy duro.
Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad como iglesia, y es entender que cuando caminas firme hacia donde Dios te ha llamado, hasta los mares se van a apartar. Nosotros tenemos un testimonio. Nosotros tenemos que decir: Señor, gracias por la vida, gracias por la salud. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la salud? Gracias por lo que tenemos, por nuestro carrito, por nuestra casa. Si usted no tiene carro, piense que qué dicha, no tiene que pagar marchamo, no tiene que pagar la llanta, no tiene que ir a cambiar el aceite. Hay beneficios en todo. Dios sabe todo, hermanos. Dele gloria a Dios. ¿Cuántos quisiéramos levantar un altar en esta mañana y poner esa piedra y decir: Ebenecer, Señor, por mi familia, Ebenecer por esta iglesia, Ebenecer por mi matrimonio, Ebenecer por mi familia, Ebenecer por mi trabajo? Hermano, ¿cuánta gente no tiene trabajo? Ebenecer porque no ha faltado el arroz y los frijoles. Ebenecer porque aún en medio de la dificultad Él sigue siendo fiel y Él no me ha soltado.